Renacer, resurgir, reverdecer, florecer, reavivar. Esas son todas las sensaciones que experimenta la madera al llegar a nuestro lugar de trabajo. Con amor, cuidado y detalle, trabajamos para que el bien de nuestros clientes sea nuestro placer. Una maderera. Ya que estoy, aprovecho y le pregunto, escúchame señora, la madera de... Maderera El Renacer. Le ofrece tirantería, encofrados, alfajías, machimbre de primera, de segunda. Somos especialistas en techos de tejas. Además, trabajamos con chapas de zinc, membranas. Nuestra empresa mejora cualquier precio con el solo hecho de que usted nos elija. Maderera El Renacer. Una nueva manera de trabajar, edificando sus sueños. Precios al por mayor y menor, créditos a sola firma. Trabajamos con todas las tarjetas. Estamos ubicados en Avenida Donato Álvarez, número 2335, a 2 cuadras de Avenida San Martín, San Francisco Solano. Teléfono 4-212-9306. Nextel ID 616-749. Señor comerciante, por la pandemia coronavirus, los medios radiales locales están pasando por una crisis sin precedente. Apoye a la radio de su zona, dejando sus avisos publicitarios al aire. Un medio de comunicación sin publicidad cierra, dejando muchas familias sin trabajo y voces libres que se acallan. Este momento pasará sin dudas y todos tenemos que estar ahí, juntos y adelante. Apoyemos la radio. Solo entre todos podremos lograrlo. FM Sion 101.3, la emisora de Dios. FM Sion te informa la hora. Es la hora 13, 2 minutos. FM Sion 101.3. Se complace en presentar el siguiente programa. Aquí comienza el programa Restaurados, con la conducción del pastor Osvaldo Martín Fernández. Restaurados, respaldado por la Iglesia. Dios es por nosotros. De la ciudad de San Justo, ya queda con todos ustedes su conductor. La Iglesia. Dios es por nosotros. Dios es por nosotros. Te invita a sus días de reuniones generales. Jueves, 20 horas y domingos, 10 y 18 horas, en la calle Villegas, número 2068, de la ciudad de San Justo. Los esperamos. Dios les bendiga. En este maravilloso día le damos gloria al Señor porque podemos estar gozándonos de la presencia y de la palabra del Señor. Hoy es un día espectacular, ¿sí? El sol ha salido, estamos bajo su luz, la luz que tipifica la luz de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? ¿Cómo no adorarle, cómo no rogarle en esta mañana, ya mediodía, pasadito,
¿sí? Todavía no hemos almorzado nosotros, pero estamos aquí dispuestos para anunciar las buenas nuevas del Señor, anunciar este maravilloso evangelio que el Señor Jesucristo nos ha dejado y que tenemos la posibilidad de escuchar día a día, mañana tras mañana, en todos los programas de esta emisora, la emisora de Dios, ¿sí? Radio Sion, FM 101.3, sintonizala ahí donde estás, en tu casa, en el trabajo, en el auto, donde estés, sintonizá, porque hoy el Señor tiene una palabra precisa, una palabra puntual para tu vida. Damos gracias al Señor porque es nuestro segundo programa y damos gloria. Todo lo que hagamos que sea para la gloria del Señor, ¿sí? Así sea poco, sea mucho, pero todo para la gloria del Señor. Agradecemos, en este momento quiero agradecer, a nuestra, hay una auspiciante, ¿sí? Una contadora, la doctora Alicia Pulvirenti, ¿sí? Ella se encuentra en San Justo, su teléfono es 3535-2492. Si tenés algún problema con AFIP, así ya sean iglesias o particulares, pueden contactarse con ella. Sí, es una de nuestras auspiciantes, ¿sí? Una persona que auspicia nuestro programa. Y queremos estar orando en este momento, ¿sí? Estar rogándole al Señor. El Señor ha inclinado los cielos, dice la Escritura, para oír a sus hijos. No estás solo, no estás sola. Dios ha inclinado sus cielos para poder oír tu voz en esta tarde, ¿sí? Y Estela Maris Rivero ha pedido, dice, pido oración por Miguel Godoy, por liberación de espíritu de muerte y espíritu de fobia y espíritu de pánico. Es de Berazategui. Vamos a estar orando también por su vida, ¿sí? Oremos por todas las necesidades, ¿sí? Un gran saludo para Rita Villalba, que nos está escuchando desde Jahuel, ¿sí? Y para todos los oyentes, los que están ahora en este momento oyendo esta emisora, ¿sí? Esta radio, aquellos que están escuchando nuestro programa, vamos a estar orando, entrando en la presencia del Señor, entrando en los ríos del Espíritu Santo. El Señor quiere que estemos en su presencia, y lo mejor que nos puede pasar en este tiempo es estar en la presencia del Señor, es estar bajo su protección, es estar bajo su cobertura, es estar bajo su sombra, la sombra del Espíritu sobre nuestras vidas. ¿Sí? Te invito que ahí donde estés, en el lugar, ¿sí? Que estés poniendo tu vida delante de los pies del Señor, que estés poniendo tus necesidades bajo los pies de Cristo, que estés poniendo tu vida, la vida de tu familia, tu trabajo, tus necesidades, todo bajo los pies de Cristo, y que elevemos juntos una oración a nuestro Padre Celestial, porque Cristo dijo, cuando oréis, oréis así, dijo, Padre nuestro. Lo primero que nos pronunció, nos enseñó el Señor Jesucristo, que debemos orar a un Padre Celestial, un Padre amoroso, un Padre bueno que nos escucha y que ha inclinado los cielos para oírnos, ¿sí? Así que entremos en oración a ese lugar santísimo que fue abierto por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Digamos con toda fuerza, con todo nuestro corazón, querido Padre Celestial, en esta hora, reunidos, Señor, en tu nombre, Señor. Tal vez cada uno en su casa, en sus hogares, en sus trabajos, tal vez en el auto, oyendo esta emisora, Señor. Aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales, Señor, por internet. Señor, hoy nos congregamos en un mismo espíritu, Señor, bajo tu presencia, Señor, poderosa. Y necesitamos, Señor, cada día más de ti. Necesitamos que tú nos ministres, Señor, que tú estés presente, Señor, en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú lo estás, Señor. Sabemos que tú nos has guardado hasta aquí, Señor, hasta este momento, Señor. Sabemos, Señor, que tú te haces presente y que has inclinado los cielos en este día para poder oír nuestra voz, Señor. Hoy, Señor, tú has inclinado los cielos, pero nosotros elevamos nuestros corazones, Señor. Elevamos nuestra mente a ti, Señor. Y ponemos bajo tus pies nuestras vidas, nuestras necesidades, Señor. Arrojamos nuestras coronas, Señor, delante de ti. Y nos postramos delante de tu presencia. Venimos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, para que solamente tu nombre sea glorificado, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas, Señor, y tu nombre, Señor, es glorificado
en la vida de todos aquellos que te aman, Señor, en la vida de todos aquellos que te amamos, que te seguimos, Señor, que necesitamos de ti, Señor. En este tiempo, Señor, hay muchas vidas necesitadas, Señor, muchas personas que están necesitándote, Señor. Te rogamos, te imploramos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté llegando a cada vida y a cada corazón y que esté interviniendo cada vida para que tenga un cambio radical, Señor, que nazcan de nuevo, Señor, que todo sea para tu gloria, Señor, en este tiempo, en este momento, en el poderoso nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, Señor, ante el cual se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana, Dios te bendiga. Y quiero comenzar con este tema, la culpa, la culpabilidad o la culpa, el sentimiento de culpa, ¿no? ¿Qué es la culpa? La culpa es la responsabilidad que tiene una persona, ¿sí?, a causa de una ofensa o una mala acción, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos sentido culpa, hemos tenido ese sentimiento de culpa en nuestro corazón, ese pesar, ¿sí? Pero la culpa, el sentimiento de culpa se divide en dos partes, o hay dos sentimientos de culpa, uno bueno y uno malo. El bueno es el que nos lleva al arrepentimiento, ¿sí?, y nos lleva a la presencia de Dios. Ese sentimiento de culpa que redarguye en nuestra conciencia y hace que el Espíritu Santo nos esté hablando y nos esté llevando al arrepentimiento y a la presencia del Señor. Pero también hay un sentimiento de culpa malo, ¿sí?, que nos lleva a cavilar en nuestras mentes, nos lleva a que pisoteemos, ¿sí?, la obra de Cristo en nuestra vida, trayendo el pasado, nuestro mal pasado, ¿no?, nuestra vida pasada a este presente, para que nuestro futuro sea catastrófico. Pero sin embargo, vamos a leer un texto ahora en Zacarías 3:1-4, ¿sí?, donde nos va a revelar acerca del juicio y de la culpa, ¿no? Dice así la Escritura, Zacarías 3, del 1 al 4. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Sí? Estamos hablando de que este hombre Josué, compañero de Zorobabel, que iba a comenzar, ¿sí?, a reconstruir la ciudad de Jerusalén, que fue uno de los primeros enviados a la tierra de Judá, estaba delante de la presencia del Señor, y Satanás estaba al lado de Jehová acusando a Josué. ¿Y qué es toda esta escena? Toda esta escena es un juicio, es un tribunal, donde esta persona, este hombre de Dios, estaba siendo acusado por alguien, por Satanás. Pero luego Jehová, el Señor, lo vistió de ropas de gala, dice la Escritura, porque él estaba vestido con ropas viles, con ropas sucias, ¿sí? Y esto me hacía acordar a cuando el Señor se me presentó a mi vida, o se te presentó a tu vida. Estabas ante un tribunal, había un juicio donde Satanás te acusaba de todo tu pasado, te acusaba de todo lo que eras, pero sin embargo, en ese tribunal, en ese momento, se levantó Jesucristo y le dijo al Padre, Padre,
yo he pagado el precio por esta persona, yo he pagado el precio por Osvaldo, poné tu nombre ahí, yo he pagado el precio de la salvación por esta persona. Ahora lo declaro justo delante de ti, Señor. Y tus vestiduras han sido cambiadas, ¿sí? De ropas viles, de ropas sucias, de ropas inmundas, a ropas de gala. Sí, qué maravilloso es poder comprender esto. Pero sin embargo, el sentimiento de culpa nos redarguye muchas veces en nuestra mente, ¿sí? Es un sentimiento que cavila en nuestra mente y que se hace nido en nuestro corazón, ¿sí? Nosotros somos seres sentimentales, seres emocionales, seres con sentidos, ¿sí? Y estos sentidos, que son el olfato, la vista, el gusto, el oído, el tacto, nos conectan con el mundo exterior, ¿sí? Y dice que la vista es capaz de grabar, ¿sí? o de captar 10 millones de matices de colores por segundo. Imagínate esto, 10 millones de matices de colores por segundo, ¿sí? ¿Y cuánto graba nuestra mente por segundo? ¿Cuántas situaciones? ¿Cuántas cosas? Pero sin embargo, hay sentidos que están en el alma. Y estos sentidos, ¿sí? hacen que nos conectamos con el mundo espiritual, ¿sí? con el mundo material, ¿sí? Y en el alma sentimos el peso de la culpa. La culpa es un gran peso. La culpa es un lugar de cárcel, de cual muchas personas nunca pueden salir, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dos elementos que nos acusan, ¿sí? Satanás nos acusa en un momento, ¿sí? constantemente tal vez, ¿sí? trayendo nuestro pasado a nuestro presente, y también nuestra conciencia, nosotros mismos, ¿sí? o algún conocido, algún familiar, algún prójimo, nos acusa a causa de lo que éramos antes. Y me trae a memoria todo esto la vida del hijo pródigo, ¿no? Que había, todos lo conocemos, ¿no? Que había pedido su herencia al padre y se había ido lejos, y terminó ¿cómo? Comiendo, tratando de comer las bellotas de los cerdos, la comida de los chanchos, ¿sí? Criar cerdos era inmundo, era pecado, no se podía criar cerdos para el pueblo de Israel, pero sin embargo esta persona terminó en lo más bajo de lo que un ser humano puede llegar a terminar. Terminó en la inmundicia de su propio pecado, ¿sí? Y aún deseaba saciar su hambre con las bellotas, con la comida de los cerdos, pero nadie se las daba. Y de pronto volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre, recordó, en la casa de mi padre, los jornaleros están mejor que yo. Por tanto, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. La culpa le trajo a memoria la vida que llevaba antes, le trajo a memoria sus pecados, sus equivocaciones, pero lo llevó a la presencia del Padre. Pero luego dice, le diré a mi Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y esa cavilación en su mente, ese pensamiento, fue traído por el enemigo, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque Cristo, una vez que te justificó, lo hizo una vez y para siempre. Porque Él murió una vez y para siempre por tus pecados, por mis pecados, y nos hizo justos delante del Padre. Entonces ahora somos llamados hijos de Dios, y no somos ya enemigos de Dios, no somos adversarios de Dios, no estamos lejos de la presencia de Dios, ¿sí? La culpa, lo que trae a nuestra memoria, ¿sí? es imaginar ese pasado de pecado, ¿sí? es traer el pasado del pecado a nuestro presente para que nuestro futuro sea catastrófico y nuestro presente quede estancado, quede lastimado, quede dañado. Eso es lo que hace el enemigo en nuestra mente. Y nosotros muchas veces le abrimos la puerta a la culpa del pecado ya perdonado, del pecado ya quitado, ¿sí?
¿Por qué? Porque mire lo que dice en Isaías 6:7, dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Nosotros, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, ya el Señor ha limpiado nuestros pecados, sí, todos nuestros pecados, y ha quitado nuestra culpa. La culpa viene a través del pecado. ¿Sí? La culpa es el peso, el gran peso del pecado. Nosotros no podemos soportar el peso del pecado. Nosotros no podemos soportar el peso de la culpa. ¿Por qué? Porque va destruyendo nuestra mente, y a través de destruir nuestra mente destruye nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida física, nuestra vida emocional, nuestra vida sentimental, nuestra vida espiritual. Va destruyendo nuestra alma, termina destruyendo nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque decimos: no, yo no soy digno de entrar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Entonces estamos de alguna manera despreciando la obra del Señor en nuestras vidas, ¿sí? Pisoteando la obra de la cruz y de la resurrección de Cristo. Sabemos muy bien que Cristo murió por nosotros y que ha resucitado y que ha pagado el precio. Esa misma acta que nos era contraria, ¿sí? Hoy el Señor la ha quitado de nuestra vida. El Señor ha quitado el peso de la culpa. Como dijimos antes, la culpa nace con el pecado. Si no reconocemos nuestros pecados, no se manifestará la culpa, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo estaba en el mundo y era un pecador empedernido, ¿sí? Que hoy pensaba y programaba el pecado para mañana, ¿sí? El diablo me decía que lo que yo estaba haciendo estaba bien, que no había culpa, que no había pecado, que era mínimo, que todo el mundo lo hace. ¿Por qué voy a cargarme de culpa si está bien lo que estoy haciendo? Lo malo me lo convertía en bueno. Y todo ese peso del pecado y de la culpa no lo sentía. ¿Por qué? Porque estaba en yugo de esclavitud. Estaba en esclavitud bajo el yugo de Satanás, ¿sí? Atrapado por el sistema de este mundo. Pero sin embargo, cuando el Señor me rescató de las tinieblas, me salvó mi vida, literalmente. Me dio vida en abundancia, limpió mi pecado y quitó mi culpa. Él la quitó, Jesucristo la quitó. Él me hizo justo delante de su Padre. ¿Sí? Si no reconocemos nuestros pecados, no se manifiesta la culpa. Cuando me reconocí pecador delante del Señor, ¿sí? Es la culpa la que me lleva a la presencia del Señor. Si el Espíritu Santo, ¿sí?, redarguye mi mente, me muestra mi pecado, ¿sí?, y genera ese sentimiento de culpa en mi vida para llevarme a la presencia de Dios. No para que me quede en mi lugar, no para que me quede en un lugar de tinieblas, sino para llevarme a la presencia del Señor y decirse, delante del tribunal, ¿sí?, de Cristo, donde yo era juzgado, acusado por Satanás, pero salvo por el Señor Jesucristo, decirle: Señor, yo soy culpable de pecado, yo pequé literalmente delante de ti, he llevado una vida de pecado, una vida desastrosa delante de ti. Señor, yo te ignoré, yo estuve fuera de tus planes, ¿sí? Yo era tu enemigo porque no tenía amistad contigo, pero sin embargo, tú has sido bueno y me has rescatado. Me has rescatado de la muerte y me has rescatado del pecado. ¿Sí? La culpa es el peso por el pecado, un peso que yo no puedo soportar. Solamente Jesucristo podía llevar el peso del pecado, esto es la culpa, a la cruz del Calvario. Solamente Él pudo hacerlo. Ningún ser humano puede soportar el peso de la culpa por el pecado. La culpa trae consigo mismo, trae fracaso en la vida, en todas las áreas de mi vida, ¿sí? Trae tristeza a mi corazón, a mi semblante. ¿Cuántas veces vemos a una persona y nos damos cuenta que está triste, que está mal, ¿sí?
Y ahora en un ratito vamos a continuar con todo este detalle de la culpa. Vamos a ir a una tanda ahora y quiero que sigas ahí del otro lado para que podamos continuar y resolver el tema de la culpa. Te espero luego de la tanda. Dios te bendiga. En el aire, FM Sion. Ahora, inicio de espacio publicitario. El clima ideal para estar cada día más cerca tuyo. Emisora de Dios. FM Sion 101.3. 101.3. Invierno 2020. Como sabemos, estamos en una época muy difícil. Por eso compremos siempre que podamos en comercios locales. Apoyemos al comerciante y a los servicios de la zona. Esta pandemia nos deja la enseñanza que solo entre todos podremos lograrlo. Nuestro pueblo, nuestra ciudad, también es casa. Quédate en casa. FM Sion 101.3. La emisora de Dios. Levasi. Calidad suiza que nutre. Te brinda 41 nutrientes, 11 vitaminas, 11 minerales y 19 aminoácidos esenciales para el buen funcionamiento y desarrollo de nuestro organismo, de manera sana y natural. 100% biodisponible para toda la familia, niños, adolescentes, mujeres, hombres, tercera edad, deportistas, embarazo y lactancia, avalados por el SENASA y el ANMAT en Argentina. Si querés cuidar tu cuerpo por dentro y verte bien por fuera, Levasi. Conseguilos en Librería Cristiana Emanuel. WhatsApp 1567 300088. Levasi. Visita nuestra tienda online, libreriacristianaemanuel.com.ar. Nosotros estamos online las 24 horas, los 365 días del año. Búscanos en las redes sociales. FM Sion 101.3. Sion Facebook Live. Míranos en vivo desde cualquier dispositivo. Háblanos y te leemos. Sion más voz. Conexión perfecta de 101.3. Conexión perfecta de 101.3. En Sion. Nueva programación. Un cristiano en la pandemia. Con la conducción del pastor Emanuel y un grupo de colaboradores. Un cristiano en la pandemia. Escúchenos los viernes de 16 a 17 horas. Por FM Sion. Nueva programación en Sion. Embarcando pasajeros con conexión a Mar del Plata, Ibiza Mora, Martelli Beach, Saint Justo. Este verano podés conectarte con todo el mundo desde tu casa y sin pagar tasas. Sion Internet 10 megas Wi-Fi a partir de 299 pesos por mes. Salimos desde todo el país y te ahorrás mucho más que el 30%. Embarcate llamando al 0800 999 0100 y llegá a donde quieras. Oferta exclusiva para usuarios de línea de telefonía fija. Promoción válida hasta el 31 de 6 de 2020. Consultar condiciones de la promoción en www.sion.com. Ante tanta noticia, un poco de información. Coronavirus. Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Contagio. Se puede contraer por contacto con una persona infectada a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca cuando se tose, estornuda o exhala. El contagio se produce al inhalar estas gotículas o al tocar objetos en los que hayan caído y luego tocarse los ojos, nariz o boca. Prevención. La principal protección es lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado. Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.
El riesgo de infectarse con el nuevo coronavirus por el contacto con objetos como monedas, billetes o tarjetas de crédito es muy bajo, ya que el virus puede sobrevivir en una superficie durante unas horas o un poco más. La solución siempre es prevenir, y para eso debemos informarnos. Fue un mensaje de su radio. Sion, la emisora de Dios. Un dulce por una sonrisa. FM Sion te invita a ser parte del Día del Niño. Para que entre todos podamos generar sonrisas. Sumate con tu donación de todo tipo. Golosinas, galletitas, juguitos y mucho más. Para más información, WhatsApp 11 33 90 10 48 y 11 37 63 03 99. O acércate a las oficinas de FM Sion, Avenida Juan Domingo Perón, 5564, ex 24. Y en Librería Cristiana Emanuel, calle 897, número 4117, esquina 841, San Francisco Solano. Un dulce por una sonrisa. Juntos es posible. Hasta aquí nuestros anunciantes. Fin de espacio publicitario. Aquí estamos nuevamente en FM 101.3, la emisora de Dios. Estamos contentos, agradecidos al Señor. Si vos tenés alguna necesidad, podés mandarme un WhatsApp a mi celular. Vamos a estar orando con el equipo de intercesión al 11 30 08 0048. Repito, 11 30 08 0048. Y continuamos con este tema, la culpa, ¿sí? La culpa que a veces no nos deja dormir, ¿sí? La culpa trae consigo un espíritu angustioso. Me lleva a una cárcel espiritual, ¿sí? Una aflicción de espíritu, una desesperanza, falta de paz, ¿sí? La culpa me esclaviza, trae dudas a mi vida acerca de Dios. No me va a dejar dormir. Mira lo que le pasaba a los hermanos de José. Tuvieron un espíritu angustioso después de haberlo vendido, ¿sí? Esto le generó también, ¿sí? Un dolor en el corazón a su padre. Faraón se dio cuenta de su pecado contra Dios y se sintió impío, se sintió pecador delante de Dios. La culpa redarguye el corazón. Esdras se sintió confundido y avergonzado por los pecados de su pueblo. Por eso tuvo que orar al Señor, tuvo que clamar al Señor, ir a la presencia del Señor. Las consecuencias de la maldad se multiplicaron sobre David al sentirse culpable, ¿sí? Sabemos que Dios lo perdonó, pero sin embargo las consecuencias del pecado estuvieron cuando él mandó hacer el censo, ¿sí? En contra de la voluntad de Dios. Él se sintió culpable por lo que hizo. El rey Belsasar fue turbado en su mente y le afectó su cuerpo y su salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque vio una mano que escribía en el aire, ¿sí? Y todo su cuerpo, toda su vida fue afectada, ¿sí? A causa de la culpa de haber pecado. La culpa acusa a la conciencia. Los escribas y fariseos fueron acusados por la conciencia. Cuando la mujer sorprendida en adulterio la presentaron ante Jesús, ¿sí? Y Jesús le dijo: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y todos aquellos que estaban en ese lugar, remordidos en su conciencia a causa de la culpa por sus pecados,
se empezaron a ir de a uno, empezando por los más ancianos hasta los más jóvenes. Y luego, ¿qué pasó? Se quedaron solo la mujer esta adúltera con Jesús. Y Jesús le hizo una pregunta poderosa, una pregunta que le cambiaría la vida. Le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella contestó, no hay ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Entonces Jesús no vino a condenar, sino a salvar, ¿sí?, lo que se había perdido. Vino a salvar a las almas necesitadas del Señor, borrándole primero el pecado y quitando la culpa, ¿sí? No podemos vivir la vida que Dios quiere para nosotros, no podemos vivir en los propósitos de Dios, no podemos seguir, ¿sí?, los planes de Dios, ¿sí?, libres de pecado, pero con la carga de la culpa. Si fuimos libres del pecado, también la carga de la culpa fue quitada de nuestras vidas. O sea, nunca más traigas a memoria la culpa por el pecado pasado. No lo traigas, ¿sí? Y si viene a tu memoria, que sea para ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, hoy he pecado, ¿sí?, hoy he caído en pecado y me arrepiento. Sinceramente, de corazón me arrepiento, ¿sí? Y esta culpa, Señor, que tengo en mi corazón, quítala, Señor, porque me es demasiado pesada el haber tenido esta culpa por mi transgresión. La culpa acusa la conciencia, trabaja en la conciencia. ¿De qué forma estamos viviendo en este tiempo? Muchas veces vivimos acusándonos a nosotros mismos, ¿sí?, rebajándonos, menospreciándonos, humillándonos. Tenemos una baja autoestima de nosotros, nos despreciamos, nos apartamos de Dios, despreciamos su palabra, despreciamos todo lo que Él ha hecho por nosotros. No tenemos en cuenta el amor de Dios, despreciamos la obra de Cristo, ¿sí? La culpa nos aparta de Dios, ¿sí? La culpa tiene que ver con el pecado, y el pecado ya ha sido quitado de nuestra vida. Si reconozcamos el poder y la bondad de Dios. Si hay un ejemplo grandísimo en la Biblia, un ejemplo que Jesús ha marcado en la Biblia, ¿sí? Él se dirigió a la región de Gadara y allí se encontró con un endemoniado, ¿sí? Y este endemoniado se manifestó delante del Señor Jesús diciendo: ¿a qué viene Jesús Nazareno? ¿Vienes a atormentarnos? Y Jesús le preguntó: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y ellos le dijeron: nos llamamos Legión porque somos muchos. No nos atormentes, permítenos ir a esos cerdos. Y Jesús se lo concedió, ¿sí? Estos espíritus se fueron a los cerdos y se desbarrancaron, se tiraron al mar. Y luego vino una multitud de personas de Gadara, ¿sí?, y lo encontraron a este endemoniado sentado y vestido en su cabal juicio delante de Jesús y hablando con Jesús. Y estas personas de Gadara lo echaron a Jesús, le pidieron, le rogaron que se fuera de su territorio, y Jesús se lo concedió. Pero este conceder a mí me llama la atención. Personas que no creían en Jesús, personas que habían despreciado a Jesús, personas que vivían en el pecado, porque esa región pertenecía a Israel y había israelitas ahí. ¿Y qué estaban haciendo? Criando cerdos, lo prohibido. Estaban yendo en contra de la ley de Dios. Pero sin embargo le piden a Jesús que se vaya, ¿sí? Y Jesús se lo concede. Y hay otra cosa más terrible que no podemos llegar a entender. Los demonios le piden algo, que los envíe a los cerdos, y Jesús se lo concede. Y acá podemos ver la gran bondad del amor de Dios, ¿sí? La bondad infinita de Dios sobre la vida de todos, ¿sí? Si nosotros, siendo sus hijos, le pedimos a Dios, nuestro Padre, las cosas, ¿cuánto más
nos las va a conceder, siendo sus hijos. Si se la concedió a estas personas que lo despreciaron a Jesús, si le concedió este favor a estos demonios, ¿cuánto más te va a conceder Dios a vos, que sos hijo o hija de Dios? ¿Cuánto más? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. El Señor Jesús es infinitamente bondadoso para con nosotros, quien no escatimó, dice la Escritura, ni a su propio Hijo a favor nuestro. ¿Cómo no te va a dar todas las cosas juntamente con Cristo? Quítate de tu vida ese peso del pecado, ese peso de la culpa, ¿sí? No te rebajes, sentite valioso, porque Dios te hizo valioso por su infinita bondad, ¿sí? Dios te da bendiciones por su amor, por su misericordia, por su bondad. Él quitó esa culpa, esa gran culpa, ese peso. Nunca más te atormentes con el peso de la culpa en tu mente. Nunca más lo hagas, porque si no, de esa forma estarías pisoteando la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Nunca más te sientas encarcelado a través de la culpa. Sentite libre, declarate libre. A veces las cosas de la mente, la lógica del ser humano no coinciden con nuestra fe. Ahora es tiempo de creerle al Señor Jesucristo. Es tiempo de saber que Jesucristo no solamente perdonó nuestros pecados, sino que quitó el peso de la culpa, ¿sí? No desprecies la obra de Cristo. No te apartes de Dios, porque muchas veces nos apartamos de la presencia de Dios porque nos sentimos pecadores, nos sentimos tan culpables, ¿sí? Nos sentimos, muchas veces nos sentimos una cucaracha, dicen algunos. Nos sentimos unos gusanos. No, sentite un hijo y una hija de Dios privilegiados, ¿sí? Que está sentados en lugares celestiales en este tiempo, ¿sí? No desprecies el plan de Dios para tu vida. Ten en cuenta que Dios te amó por sobre todas las cosas, aún entregando la vida de su propio Hijo. Mirá qué maravilloso es el amor de Dios, que te ha liberado, porque la palabra dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dios exige arrepentimiento para restitución, ¿sí? Para corrección, para la paz y para perdón, ¿sí? El arrepentimiento me lleva a la salvación, ¿sí? Y me lleva a la liberación del peso de la culpa. En Isaías 6:7 hoy leíamos: es quitada tu culpa y tus pecados son perdonados. Si Dios lo dijo, el juez de jueces, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que gobierna, el que da la ley y el que cumple la ley, si Él lo dijo, ¿quién va a contradecirlo? ¿Vos lo vas a hacer? ¿Yo lo voy a hacer? ¿Quién puede contradecir a Dios? Si Dios lo mandó y fue hecho, si Dios lo mandó y existió, si Dios hizo algo por vos, por tu vida, ¿sí? Entonces aceptalo, ¿sí? Lo que nos cuesta muchas veces en nuestra vida es aceptar la obra magnífica de Dios, la obra poderosa de Dios. Dios ha producido un cambio radical en nuestra vida. Yo ya no soy el mismo. Pablo decía: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ahora declararlo para tu vida. Ya no soy yo, decí, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es el mismo Jesucristo quien vive en mí. Él es el que me gobierna y el Espíritu Santo es el que obra en mi vida para bien. Si en Isaías 61, del 1 en adelante, dice esto maravilloso, ¿sí? Que Jesucristo lo ha leído, ¿sí? Pero quiero que pongas énfasis en poner tu nombre aquí, tu persona. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, sobre Osvaldo, sobre tu vida, como te llames, porque me ungió Jehová
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicarles la libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y escucha bien esta parte. Y serán llamados, será llamado, ¿sí? Será llamada árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y mirá la tarea que Dios te ha encomendado. Reedificarás las ruinas antiguas y levantarás los asolamientos primeros y restaurarás las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Dios te manda, ¿sí?, en este tiempo a reedificar esas ruinas antiguas. ¿Y cuáles son las ruinas antiguas? Tu vida, la vida de tu familia, la vida de tus familiares, de tus conocidos, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de aquellos que te rodean, de tus vecinos, ¿sí? Vos sos esa persona que Dios ha mandado para reedificar ruinas, ¿sí? Empezar a sacar los escombros, empezar a sacar lo que nos sirve, fijarte las bases que hay, ¿sí? Y empezar a poner las bases nuevas, ¿sí?, que son del Evangelio de Jesucristo, y empezar a reedificar las vidas en el propio Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios. Reedificarás las ruinas antiguas, ¿sí? Dice, y levantarás asolamientos primeros, ¿sí?, todo lo que estaba asolado, todo aquello que había estado abandonado, ahora tenés que ir y plantar la presencia de Dios ahí en ese lugar, ¿sí?, donde vos estés, ¿sí? El lugar donde vos pises es el lugar donde tiene que gobernar y reinar Jesucristo. Decir, aquí en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, en el lugar de estudio, es el lugar donde gobierna el Señor Jesucristo. Aquí donde piso, donde estoy pisando, ahora estoy en mi oficina, ¿sí? Este lugar es el lugar, ya no es un lugar asolado, ¿sí?, sino que es el lugar